Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy voy a hablar de un tema que me están pidiendo ustedes por todos lados y que se ha hecho viral en redes. Los Terians. Sí, esas personas que se creen animales, dicen sentirse animales, perros, gatos, zorros, serpientes. Se ponen unas máscaras como unos disfraces y comienzan a comportarse como animales. Sobre todo jóvenes. Ya este grupo, ¿no?, de los Terians está por varios países. Y bueno, no tenía pensado hablar de esto porque la verdad no me parecía nada interesante. Sin embargo, investigando, noté, ¿no?, algunas cosas que se están diciendo, incluso a nivel profético, salen algunas religiones a decir que esto está en la Biblia. Y bueno, me parece interesante la reflexión para analizar un comportamiento humano y hacia dónde va la decadencia, ¿no?, de esta humanidad, de esta sociedad. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es definir qué es esto, qué está pasando, qué son los Terians, la identidad que se volvió viral en redes sociales. El término ha ganado popularidad, bueno, en todos lados, ¿no? TikTok, Instagram, YouTube. Ya ustedes saben que en las redes se viraliza tanto lo bueno como lo malo. Y generalmente la mayoría de cosas no son tan buenas las que se viralizan. Bueno, aquí vemos una fotografía de una persona con su máscara, no sé qué animal será este, y se ponen una cola también. Comienzan a caminar en cuatro patas. El término Terian se ha instalado con fuerza en la conversación digital durante los últimos meses en las principales redes sociales, donde adolescentes que aseguran identificarse con animales no humanos, esto ha despertado la curiosidad, la controversia y una ola de memes por todos lados. Bueno, ya no solo está las diferentes minorías y comunidades, por ejemplo, de identidad de género, donde se han inventado cientos de géneros. Ahora ya no vale solo con eso, ahora hay que vestirse y creerse animales también. Una locura, ¿no? Los Terians son personas que se identifican en un plano psicológico o espiritual con un animal. Se trata de un fenómeno social y cultural que no implica una transformación física ni la creencia de poseer un cuerpo distinto, sino una vivencia interna de identidad. Es decir, de momento, al menos de momento, no tienen pensado hacerse cirugías como para asemejarse más a un ser humano. Digo de momento porque no sabemos a dónde podría parar esto. Y tampoco dicen que, bueno, que realmente ellos sí son animales, pero que están en otro cuerpo. Simplemente afirman tener un vínculo, ¿no?, una especie de vínculo con una especie en específico y bueno, se comportan así. Bueno, miren esta persona jugando con un perrito en la calle, en el parque. Se comporta igual que el animal. No sé dónde pasó esto, pero bueno, videos como este ya se están viendo en todos lados. Vamos a hablar de la etimología, porque aquí es donde se conecta con lo que vamos a hablar ahorita con la Biblia, ¿no? El término proviene del inglés therianthropy, que a su vez, este término deriva del griego antiguo, la palabra therion, que quiere decir bestia o animal salvaje. Así el término se refiere a la capacidad espiritual de transformarse en animal, pero esta transformación no se daría de manera física, sino, bueno, una especie de experimentación, ¿no?, en ese comportamiento. Quienes se identifican como Terians entienden que tienen un cuerpo humano, pero pueden sentir que su alma corresponde a un animal específico y que mantienen una afinidad profunda con determinada especie. En algunos casos encuentran satisfacción en imitar conductas asociadas a ese animal, como ciertos movimientos o sonidos. Las creencias relacionadas con híbridos humano-animal existen desde la antigüedad. Bueno, ya esto es una herencia que ya vemos por dónde viene, ¿no? Desde la antigüedad, donde antiguos pueblos, ¿no?, muy remotos en la historia, sí que veían este tipo de híbridos humanoide-animal. Y por supuesto me estoy refiriendo a los antiguos dioses. Donde más claro se vio esta referencia es en el antiguo Egipto. Entonces, esa imagen de humanoide animal ha estado presente en la historia. Las hibridaciones genéticas que incluso, ojo, incluso se siguen haciendo en la actualidad en laboratorios ultra secretos. Esto es un tema que ya hemos hablado en otros videos, donde se hacen este tipo de experimentos para crear cuerpos humanos capaces de contener en ellos entidades. Claro, esto de los Terians se ve como un juego, ¿no?, una tontería de algunos adolescentes
que no hay nada genético aquí, ellos no se van a operar, al menos hasta la fecha, solamente se disfrazan y se comportan como animales. Pero este tipo de situaciones en la historia han estado presentes. Recuerden los animales mitológicos o criaturas más bien mitológicas, mitad animal, mitad humano. El minotauro, Medusa, bueno, toda esta cantidad de seres que muchos de ellos pertenecen o pertenecían a estas razas de Elohim, seres venidos del espacio exterior que cayeron aquí hace miles de años, y otros de estos seres pertenecían a las hibridaciones que se hacían con la tecnología que estos Elohim trajeron, mezclándola con genética humana. Esto se hizo desde el pasado. Y aquí lo que estamos viendo, pues, es una representación, bueno, un tanto infantilizada de esas hibridaciones del pasado. Es como para que se entienda, ¿no?, de dónde viene esta percepción que se tiene de los híbridos entre humano y animal. Viene de la antigüedad. Todo esto está presente en mitologías y leyendas como la licantropía. Sin embargo, la identidad Terian como una comunidad ya más moderna surgió en la década de los 90 en foros de internet. Que cuando llega el internet se viraliza de todo, ¿no? Lo mejorcito y lo peor que puede surgir de los seres humanos, desafortunadamente. Bueno, esto en los años 90 ya habían foros. No sé si en los años 90 ya la gente se disfrazaba y salía por ahí a comportarse como animales. La verdad lo desconozco, pero esto lo vemos que se ha viralizado ahora, casi, bueno, más de 30 años después. En esa época comenzaron a organizarse espacios de discusión sobre estas experiencias, pero el salto a la popularidad de los Terian llegó con el auge de las redes sociales y hoy es común ver a jóvenes imitando movimientos y sonidos de animales. Con frecuencia los Terian son confundidos con los furries, que es otra cosa rara, pero se trata de fenómenos sociales muy distintos. El furry fandom es una subcultura centrada en la afición por personajes animales antropomórficos, es decir, animales con características humanas. Bueno, ya este es otro movimiento distinto a los Terians. Los Terians sí, además de que se disfrazan, se comportan como estos animales. Incluso han llegado convocatorias en el caso colombiano y supongo que también en algunos de los países donde ustedes me estén viendo, también habrán pasado estas cosas. Miren, aquí vemos más jóvenes vestidos de esto. Aquí en Colombia circuló por redes, bueno, ha circulado ya en varias ocasiones convocatorias para conformar la primera comunidad Terians. Entonces, claro, se cita en una fecha, una hora específica, por lo general en parques, y llegan estos jóvenes allí disfrazados con todas estas cosas a, bueno, comportarse ahí como animales. Incluso algunos alcaldes de ciudades como Medellín en Colombia se han pronunciado. Este alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, dijo: así vamos, dentro de poco seguramente alguien exigirá que sean reconocidos y respetados como minorías, mientras vulneran los derechos de las mayorías solo por el hecho de autopercibirse de esa manera, ¿no?, como animales. Bueno, una locura esto, ¿no? Definitivamente. Pero ¿qué más ha sucedido? Bueno, distintos videos por redes sociales se viralizan. Esto creo que es en México, sí, Culiacán en México. Vemos este video de jóvenes jugando, comportándose como Terians. Me están quedando viendo. Hay dos jóvenes ahí. Es que no veo tu pelo. Como dos animales, no sé qué animales estén representando, y qué locura esto, definitivamente. Yo me pregunto dónde están también los padres de muchos de estos jóvenes. Yo les digo, yo en mi época llegaba a salir con una cosa de estas y mi mamá me daba 3 o 4 chancletazos y se me quitaba la estupidez. No puedo entender esto, la verdad. Pero bueno, a menos que lo hagan escondido de sus padres, porque también como se ponen máscaras, entonces no se sabe cuál es la identidad real de estos jóvenes. Entonces, claro, un padre puede estar tranquilo en su casa mientras su hijo está por ahí saltando como un gato disfrazado, y él ni se entera. Y cuando el joven llega a la casa, pues se comporta normal, hace sus cosas. Eso también puede ser, ¿no? Porque lo del disfraz, pues, da para ocultarte. Los jóvenes Terian se creen animales, aúllan en plazas y acumulan denuncias por mordeduras. También ya han
han habido casos donde estos jóvenes muerden a personas, porque claro, si se hacen pasar por un perro, obviamente te puede llegar a morder. Miren este otro video. Bueno, aquí se recopilan varios videos en distintas partes del mundo de estos jóvenes comportándose dentro de esta comunidad Terian como animales. ¿Interactúas con monos también? Sí, tengo mis compañeros que son buenos también. ¿Cómo es tu nombre? Germán, ¿Cuándo se Este es un mono, dice, mis compañeros también son monos. tenés? 38. 38 años. Hombre, 38 años, hermano, no has madurado. Bueno, ¿Cada cuánto mejor es no decir uno lo que piensa siempre porque se mete uno en problemas. practicás, digamos, este tipo de... Todos los días, man, todos los días. Imagínense ustedes a la edad que yo tengo salir con esta bobería será para que mis padres me deshereden de una vez. ¡Qué locura! Escuchaba el lobo de Shakira. Soy un perro lobo. Desde que escuchaba el lobo de Shakira, cuando era chica yo decía, yo soy esto. Y me sentía siempre conectada con la naturaleza. Y yo no sabía cómo identificarlo. Lobo de Shakira. Lobo de Shakira. Una lobo. Viene la- Debes salir. Una locura total. Así estamos como sociedad, queridos amigos. Bueno, ahí los vemos jugando como perritos. Lamentable, lamentable. Ustedes ahí en comentarios ya pueden ir colocando lo que piensan de todo esto, porque este tipo de videos están por todo Se está internet. viralizando un fenómeno protagonizado por lo que en redes denominan que siempre Bueno, aquí, bueno, habla un veterinario que ofrece castración gratis para los Terians. Hombre, sí, que no se vayan a reproducir, no vaya a ser que nos llenemos de eso por todos lados. También hay una polémica en México por una presunta aparición de Terians en textos de primaria, en textos escolares. Esto que sale por acá. Creíamos que era IA hasta que nos dimos a la tarea de investigar en la página de los libros de la SEP. Y encontramos esto. Bueno, si ahí aparecen niños disfrazados de animales. Muestran cómo crear las máscaras y todo esto. Y niños, bueno, igual, con ese comportamiento de animales. Directamente aquí en este documento se le está diciendo a los niños que se comporten como Terians. Bueno, no lo sé, pero al menos en el tema del disfraz sí se está promoviendo este tipo de conductas. También Netflix se aprovecha de la tendencia para promover películas de personajes que son mitad humano, mitad animal, algo que también ha generado polémica porque la gente dice, oye, Netflix, estamos como estamos y vas tú a promover estas cosas, pero bueno, al final se aprovecha de toda esta tendencia, de toda esta viralidad para vender, porque es un tema que está viral por todos lados. Bueno, con todo esto han salido también supuestas profecías bíblicas sobre los Terians. ¿Es cierto? ¿Los Terians aparecen en profecías? ¿Aparecen en la Biblia? Ya lo vamos a ver. Señales apocalípticas. Hombre, de que esto es una señal de la cima de la estupidez humana, sin lugar a dudas. Pero de ahí a que aparezca en la Biblia, vamos a ver. Esto dice la Biblia sobre los Terians. Vamos a ver qué es lo que exactamente se dice. El reciente auge del fenómeno conocido como Terian en redes sociales ha despertado debates religiosos, culturales y psicológicos, especialmente por la similitud lingüística con el término griego terión, que ya ahorita hablamos al principio de la etimología, utilizado en el libro de Apocalipsis, lo que muchos interpretan esto como una señal, porque
en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el griego original antiguo en el que estaba escrito el Nuevo Testamento, aparece en ese capítulo 13 el término terión. ¿Y qué significa terión? Se traduce como bestia o animal salvaje. En ese pasaje bíblico se describen dos figuras simbólicas: la bestia que surge del mar, tradicionalmente identificada como el anticristo, y la bestia que emerge de la tierra, asociada al falso profeta. Dentro del contexto teológico, la palabra representa un poder destructivo, feroz y opuesto a Dios. Sin embargo, el fenómeno Terian contemporáneo tiene un significado distinto. Los Terian son personas que se identifican en un plano psicológico o espiritual con un animal no humano. Entonces, de entrada en este punto, yo les tengo que decir que no hay ninguna relación entre los Terians y el Apocalipsis. No hay una profecía que mencione directamente a este movimiento de los Terians. Si hay profecías que hablan de la estupidez humana al final de los tiempos, y ahorita vamos a hablar de eso, pero nada directo hacia los Terians. Lo que dice Apocalipsis de Terión, sí, el término es real, traduce bestia, pero se está refiriendo al anticristo y también al falso profeta en el capítulo 13. No se está refiriendo al joven que va a un parque vestido de animal. Por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver. Así que la cita de Apocalipsis 13 no está relacionada con los Terians. No hay una profecía que ligue este fenómeno. Ahora, en el documento bíblico sí hay unas citas que nos hacen reflexionar sobre el tema de relacionar al humano con las bestias. Desde la antigüedad, con el tema de la presencia, ¿no?, de estos falsos dioses, también con la experimentación, la hibridación genética para mezclar, y así crear horrendos experimentos, como en el pasado, en distintas leyendas, se ha registrado de personajes o seres mitad humano, mitad animal. Esto se hace en lo más oculto de laboratorios secretos del planeta. Y esto es una herencia que se deriva de lo que ocurrió en tiempos anteriores a la existencia humana en este planeta Tierra. Es algo que lo hemos hablado cada que hablamos sobre el origen del mal y la rebelión que se originó en el universo en una humanidad llamada Sofía. Que hemos hablado que de esa rebelión se produjeron unos seres degradados humanoides, mitad humanoide, mitad bestia, mitad reptil, mitad animal. Entonces, si hay una, digámoslo así, un legado ancestral, bueno, yo no sé si llamarle legado, pero sí hay una historia que muestra cómo una humanidad se degradó, se bestializó hasta convertir su apariencia cercana a las bestias. Y de eso habla un poco esta cita del capítulo 1 de Romanos. Vamos a ver lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impunidad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, aquí lo que está diciendo es que la ley original, las leyes de la vida universal, se le muestran al hombre a través de la naturaleza, a través de la ley, a través de la creación. O sea que el hombre no tiene excusa de decir, no, mira, yo nunca me enteré de cómo funciona la naturaleza. Yo nunca fui informado de cómo eran las leyes de la vida. Las tenemos presentes todo el tiempo, la naturaleza nos rodean. Entonces, dice esta cita, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, es decir, la naturaleza, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, es decir, cuerpos degradados, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios, la verdad de la naturaleza, de la ley universal, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador o que a la creación. Entonces, el movimiento de los Terians, que parece, bueno, algo tonto, que lo es, tiene de fondo una problemática humana, ¿no?
una problemática en la degradación mental y espiritual de esta humanidad. Porque evidentemente esto no es normal. Aquí no se refleja una inteligencia, no se refleja un avance. Aquí se refleja un retroceso de querer, en parte, comparar a los seres humanos con los animales. Y no digo esto para desmeritar a los animales o decir que son poca cosa, no, sino que no hay una relación entre el humano y el animal. Son dos cosas diferentes, son dos creaciones distintas. Lo que pasa es que a nosotros nos han dicho que nosotros venimos del mono, de los animales, y claro, lo queramos o no, eso cala en el pensamiento. Tanto así que muchas personas quieren tratar a los animales como si fueran personas. Y ya hemos llegado al punto donde las mismas personas quieren comportarse como animales. Y eso no está bien. Eso no es el conducto natural de una sociedad avanzada. Entonces se crean este tipo de movimientos con una poca comprensión de estos jóvenes acerca de lo que es realmente su existencia, lo que ellos son en el concierto de la creación, y comienzan a comportarse, pues, hombre, de una forma bastante estúpida, para no decir un término más fuerte. Entonces, ¿esto qué refleja? Una degradación. Ahora, esta degradación parecería inocente, pero si comenzamos a comparar el comportamiento de esta humanidad, no solo en el tema de los Therians, me refiero a todo nivel. Pensemos en toda la maldad que esta humanidad va creando todos los días con su comportamiento. Pensemos en acumular toda esa maldad que diario se desprende de esta humanidad. Y vamos a ver que nos podemos imaginar, ¿no?, que una espesa nube nigromántica de energía se va apoderando cada vez más de las mentes y los corazones de esta humanidad al seguir replicando esa maldad. Bueno, eso fue lo que pasó en Sofía, la humanidad que dice el libro secreto de Juan que se desvió. Se comenzaron a degradar en sus corazones, en sus mentes, en su comportamiento, y una espesa niebla, simbólicamente hablando, consumió a esa humanidad. Esa energía contraria el libro le llama Yaldabaoth. Y se siguieron degradando tanto hasta el punto que degradaron sus cuerpos y tuvieron que utilizar adelantos tecnológicos para mezclar su genética con la de especies inferiores, como animales inferiores, no porque sean poca cosa, inferiores en vibración, inferiores en inteligencia. Con esto yo no estoy insultando a los animales, estoy diciendo lo que es. Y claro, al mezclar su genética con especies de vibración menos elevada que la del humano, pues ya estos espíritus densos podían seguir tomando cuerpo, porque bueno, ya estos espíritus se comenzaban a convertir en entidades, los de la humanidad de Sofía. Y como humanidad terrestre parece que vamos hacia allá. Así que el movimiento Therian, no hay una profecía que hable directamente de esto, pero sí hay profecías que hablan del tiempo donde este tipo de situaciones antinaturales comienzan a extenderse como un virus por toda la humanidad. Yo alguna vez hablé aquí sobre la profecía de la apostasía. Es un video que lo pueden buscar en el canal. Y esto es la apostasía. Estamos en los tiempos de la apostasía. ¿Qué significa esto? En la segunda carta de Tesalonicenses dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí Pablo le está diciendo a los de Tesalónica que no se manifestará la justicia de esa segunda venida sin que antes venga la apostasía. Es decir, para que suceda la justicia, el despertar, ese nuevo tiempo, esa nueva humanidad, ese proceso real del despertar humano, antes de que eso suceda, debe ocurrir un fenómeno que aquí el documento bíblico le llama la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es renunciar a los valores y a los principios ancestrales, por ejemplo, de la humanidad. Renunciar a esos principios de ley, dejar de cumplir o de sujetarse a esas leyes que, por ejemplo, preservan la vida en la naturaleza, preservan la vida en la humanidad, y comenzar a comportarse violentando esos principios. Renunciar a lo que se es, renunciar a tu propia identidad para convertirte en otra cosa. Eso es la apostasía. Dejar atrás las leyes ancestrales, las tradiciones, los principios, los valores, y convertirlos en algo que no son.
Eso es la apostasía. A nivel religioso, la apostasía se dice que es dejar la religión atrás. Bueno, pero esa es la percepción religiosa. Pero la apostasía realmente es dejar tu esencia humana atrás por convertirte en algo que no eres. Y eso se viviría, dice la profecía, al final de los tiempos. Eso es la degradación humana. Renunciar a esos principios para comenzar a comportarnos como bestias, como seres que pertenecen, ¿no?, a una humanidad degradada. Y esto hace parte de, como el movimiento LGBT, como, los altos índices de criminalidad, de robo, los altos índices de vicio, toda la maldad. Por eso les decía ahorita, imaginemos toda la maldad que se crea a diario en esta humanidad. Eso es la apostasía. Y esa apostasía es el tiempo previo a la llegada del anticristo. Entonces, claro, a nivel profético, todos estos movimientos extraños que van saliendo cada vez más por ahí hacen parte de ese tiempo de apostasía, donde la humanidad deja atrás su esencia humana y se degrada al nivel de las bestias. Eso sí es lo que está ocurriendo. Entonces, esto parece una tontería, un juego de niños, pero tiene una reflexión muy importante en este tema de una degradación espiritual de la humanidad. Y aquí quiero mostrarles este diálogo de Hermes con su hijo Tad, para que entendamos lo que pasó en aquellas humanidades anteriores a nosotros que se degradaron y cómo nosotros pues vamos hacia allá. En este diálogo, Hermes le dice a su hijo: ¿no te has enterado en las generalidades que del alma única del universo surgen todas las almas que se expanden y distribuyen por todas partes del mundo? Estas almas atraviesan numerosos cambios, ya felices, ya contrarios, que es la ley de karma y dharma. Estas almas que van atravesando distintos procesos en su existencia. Por ejemplo, el alma humana atraviesa un recorrido de reencarnaciones para ascender. Ese es el plan. Pero dice Hermes, cuando el alma, después de haber entrado en un cuerpo, de haber encarnado en un cuerpo humano, es mala, esta alma no gusta de la inmortalidad. O sea, no quiere ascender y no participa del bien. ¿Qué ocurre con esta alma o con este espíritu? Llámele, también le puede llamar de esa forma, que no quiere ascender. Dice que ella vuelve hacia atrás y desciende hasta los reptiles. Es decir, hay una involución. Entonces, lo que estamos viendo en la humanidad no es un ascenso o evolución de nuestra inteligencia y de nuestra condición espiritual. Estamos viviendo una involución. Los seres humanos no nos comportamos en general con inteligencia, sino nos estamos reduciendo al nivel de las bestias salvajes, porque es una ofensa para los animales, incluso que los seres humanos se intenten comportar como ellos. Es una ofensa total. Entonces dice por acá, tal es el castigo del alma mala, y el mal del alma es la ignorancia. El alma cegada, no reconociéndose a sí misma, se encuentra sometida a cuerpos extraños, encarnaciones unas tras otras. Son reencarnaciones en cuerpos extraños porque al ser un espíritu que no quiere ascender, sino que en cada vida se equivoca y se centra en su error y lo replica, cada vez que reencarna, nace para sufrir. Y esa es la rueda del samsara. No porque la reencarnación quiera tenderle una trampa, sino porque es un espíritu que no quiere avanzar. Y al no querer avanzar, pues reencarna en cuerpos extraños y abyectos. Lleva el peso del cuerpo, el sufrimiento, y en lugar de mandar, obedece la ley de su propio karma. Esa es la involución humana. Entonces, estas humanidades posteriores al caos del tiempo de Sofía, la parte de Sofía que no se arrepintió, que desprendieron de sí la energía contraria llamada Yaldabaoth, esta humanidad se convirtió en la rebelión. ¿Y qué es la rebelión? Los reptiles, grises, anunnakis, acturianos, urmas y demás razas regresivas. Estas razas regresivas eran humanidades, así como nosotros, humanidades físicas que perdieron su condición física, sus cuerpos, y se vieron obligados a parecerse a animales. Y miren que estos les tocó hacer eso por su degradación, y al no poder seguir teniendo cuerpos normales, tuvieron que echar mano de la tecnología para seguir existiendo. Y esta gente que tiene cuerpos normales quiere parecerse a animales en este juego tonto que están por ahí con el tema de los Terians. Miren para dónde vamos. Esto parece un juego, pero
si esta humanidad sigue en esa degradación, vamos para allá, para lo mismo que le pasó a Sofía. Y así terminaron muchas de estas tipologías: reptilianos, purpurados, draconianos, bueno, todo esto que desde la antigüedad se registró de los falsos dioses. Eran humanos, esta gente son humanos, bueno, ya no humanos, humanoides, y perdieron esa condición espiritual. Y así se veían muchos de ellos, que eran los falsos dioses de la antigüedad. Y este es el plan de ascenso. Se supone, ¿no? La lógica del ascenso humano debería dirigirnos hacia una inteligencia, hacia una vida real, hacia una vida creacional, hacia una vida espiritual, hacia una vida luz. Y resulta que no, parece que esta humanidad, o parte de ella, porque evidentemente no todos, quiere involucionar y quedarse, no sé, en la vida inicial o primaria, o incluso, no sé si habrá escalones por debajo, donde, bueno, no haya ningún tipo de inteligencia humana. La naturaleza de la humanidad debe ser ascender, no descender, como lo estamos viendo en este tipo de comportamientos nefastos. Entonces, ¿qué demuestra este movimiento de los Therians? Demuestra una degradación humana, evidente. Es preocupante que como sociedad se estén presentando estas situaciones, principalmente en los jóvenes, que son la nueva generación. ¿Qué deparará el futuro para las generaciones que vienen después, si seguimos así? ¿Cuáles serán los movimientos que van a surgir? Luego ya se comportarán como insectos, no sé, o se tirarán al océano pensando que son ballenas, y muchos se ahogarán porque el ser humano no es una ballena, no es un tiburón, no es un pez. Hasta esas cosas sucederán. Entonces, demuestra una degradación y un atraso en el ascenso espiritual de esta humanidad por algunas personas que pertenecen a todo este tipo de colectivos. ¿Y qué daño han hecho las distintas ideologías, incluso ideologías políticas? La derecha, durante años, que nos ha sometido a los pueblos, a la pobreza, a la miseria, a la separación de estratos sociales. Y claro, ante esa opresión de las libertades, llega la izquierda y pisa con fuerza con su progresismo, y todo el mundo comienza a reclamar el libertinaje, los derechos para hacer lo que se le dé la gana. Yo ahora soy un gato, soy, no sé, soy Superman, soy Aquaman, soy un árbol, y se tatúan y se promueven cosas de deformaciones del cuerpo humano. Eso trae el progresismo, la reclamación del libertinaje, que gracias a lo que la derecha, ese pensamiento extra conservador que impuso la derecha para aplastar las libertades de los seres humanos, pues miren lo que desemboca cuando la otra ideología toma el mando. Y claro, esta gente fue influenciada por este tipo de movimientos también. Por eso hay que mantenerse al margen de estas ideologías que intentan destruir el pensamiento humano. Entender que esto hace parte de lo que ya hablábamos ahorita, la apostasía. Y esto de los Therians, pues, está dentro de eso. Esperemos que sea un movimiento pasajero. Bueno, ya ni creo, porque está desde los años 90, pero ojalá esto no empeore y que los padres estén pendientes de sus hijos, porque esto se nos está saliendo de control. Así que, queridos amigos, de un tema que parece tonto, porque al final es un movimiento que no tiene ningún tipo de sentido, pues se pueden sacar grandes reflexiones. Por ahí estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.